La tormenta apenas había amainado sobre el valle cuando una anciana abrió la puerta de su cabaña y se quedó paralizada. En la nieve había un enorme oso pardo, con el pelaje enmarañado y los ojos desorbitados por la desesperación, y entre sus fauces, un osesno que parecía muerto. Con manos temblorosas, la mujer le hizo señas para que entrara, sin imaginar lo que ese simple acto de misericordia desencadenaría en los días siguientes. Martha Callahan había vivido sola en las montañas durante casi 20 años. Viuda desde joven, sin hijos, y cansada del ruidoso mundo que se extendía a sus pies, había elegido la soledad entre los pinos. Su cabaña era modesta, una chimenea de piedra, un porche combado y estantes llenos de hierbas que ella misma recolectaba y secaba cada verano. Para los habitantes del pueblo, era la viuda excéntrica que vivía aislada. Para el bosque, era algo completamente diferente, una guardiana silenciosa, un par de ojos vigilantes que veían y respetaban todo lo que vivía en él. Aquella noche, el invierno golpeaba con fuerza contra sus ventanas. El viento sacudía las contraventanas y la nieve se acumulaba pesadamente en el tejado. Martha estaba preparando té cuando lo oyó, un fuerte golpe contra el porche. Al principio, pensó que debía de ser una rama caída. Pero entonces se oyó un sonido que la dejó paralizada, un gemido gutural, profundo y desesperado. Con una linterna en la mano, abrió la puerta. Lo que vio casi le dejó sin aliento. Un oso pardo, enorme y jadeante por el cansancio, se alzaba en el borde del porche. Tenía el pelaje cubierto de nieve y los flancos temblando con cada respiración entrecortada. Y en sus fauces, acunado con asombroso cuidado, colgaba un osesno diminuto, flácido e inmóvil. El instinto de Martha fue retroceder, cerrar la puerta de un portazo y atrancarla. Sin embargo, se quedó paralizada, con la linterna temblando en la mano. Los ojos del oso se encontraron con los suyos, no salvajes por el hambre o la rabia, sino suplicantes, brillando con algo que nunca hubiera imaginado posible en una criatura así: desesperación. El osesno se deslizó ligeramente y la madre se movió, empujando el pequeño cuerpo hacia Martha como si se lo ofreciera. El corazón de la anciana se partió al ver aquello. Podía ver cómo los costados del osesno apenas se levantaban. Su respiración era superficial y su pelaje estaba húmedo y lacio por la debilidad. Martha susurró, con la voz quebrada: «Oh, pobrecito. Debería haber huido. Ninguna persona en su sano juicio habría dado un paso más». Pero Martha no se dejaba dominar por el miedo. Años de soledad le habían enseñado que la naturaleza podía ser brutal, sí, pero también honesta. Y algo en la forma en que la osa la miraba, con confianza, suplicante, la impulsó a actuar. Lentamente, manteniendo las manos a la vista, Martha se arrodilló. «Tranquila», murmuró, como si le hablara a un niño asustado. La madre gruñó débilmente, pero no atacó. Dejó al osesno con cuidado en el porche y dio un paso atrás, con su enorme cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerse. Martha recogió al pequeño en sus brazos. La cabeza del osesno se balanceaba débilmente contra su pecho, con el pelaje frío y húmedo. Le puso una mano en las costillas y sintió el débil latido de su corazón, frágil como la llama de una vela al viento. La madre osa volvió a gruñir, paseándose de un lado a otro y levantando nieve con cada paso. Martha levantó los ojos y asintió, como si hiciera un pacto. «Haré lo que pueda», susurró. Llevó al osesno al interior, lo acostó junto al fuego y lo envolvió en mantas de lana. Calentó leche en la estufa y se la dio al osesno gota a gota, frotándole el pequeño pecho para mantener el ritmo de la vida. Mientras tanto, la gran osa se quedó en el porche, mirando a través de la ventana, con la enorme cabeza gacha y el aliento empañando el cristal. A medida que pasaban las horas, las manos de Martha no flaquearon. Le hablaba suavemente al osesno, acariciándole el pelaje, contándole historias de su difunto marido, del jardín que una vez tuvo, de los veranos llenos de flores silvestres. Cualquier cosa para llenar el silencio y mantenerse firme. Al amanecer, la tormenta había amainado.
Una pálida luz se filtraba a través de los cristales cubiertos de escarcha. Y cuando Marta pegó la oreja al pecho de la osesna, lo oyó. Un latido más fuerte. Ya no un débil aleteo, sino un ritmo constante. La osesna se movió. Su diminuta pata se crispó contra el brazo de Marta. Un sollozo se escapó de la garganta de Marta. Miró hacia la ventana, donde la osa madre seguía esperando, inmóvil, con los ojos fijos en la vida que había confiado a una frágil mano humana. Marta abrió la puerta y levantó al osesno para que la madre pudiera verlo. «Está viva», dijo Marta, con lágrimas surcando sus arrugadas mejillas. La gran cabeza de la osa se inclinó una vez, casi como una reverencia. Marta no tenía forma de saber que este acto, el de salvar a un solo osesno, uniría su destino al de los osos pardos para siempre, y que en solo unos días algo impensable llamaría con fuerza a su puerta. Marta apenas se separó del osesno durante esos primeros días frágiles. Su pequeña cabaña, antes tranquila y predecible, ahora latía al ritmo de la supervivencia, el suave crepitar del fuego, los pequeños gemidos del osesno y la pesada sombra de la osa paseándose justo detrás de la ventana. Era como si la propia naturaleza hubiera entrado en su casa y le hubiera pedido refugio. Llamó al osesno Ash, por su pelaje pálido con rayas grises, como si hubiera sido espolvoreado con los restos del fuego. Cada día lo alimentaba con cuidado, con leche caliente y bayas trituradas mezcladas en un puré fino. Cada noche lo envolvía en sus mantas de lana y lo colocaba cerca de la chimenea mientras ella dormitaba en la mecedora, siempre medio despierta, con los oídos atentos a cualquier cambio en su respiración. La madre osa nunca se marchó. A veces, cuando Marta entreabría la puerta para recoger leña, encontraba a la gran criatura sentada en la nieve, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante, los ojos fijos en la cabaña. No se acercaba, pero tampoco se marchaba. Parecía comprender que la vida del osesno dependía de la humana que estaba dentro. Los vecinos también se dieron cuenta. Thomas Hale, uno de los pocos del pueblo que aún visitaba a Marta, llegó una mañana a caballo, con la nieve cubriendo su sombrero. Cuando vio a la enorme osa sentada a pocos metros del porche, su mano se dirigió directamente al rifle que llevaba colgado de la silla de montar. «Marta, por el amor de Dios», siseó, «tienes a un oso pardo vigilando tu casa como un perro guardián. Te matará». Marta se mantuvo firme en la puerta, con Ash en brazos. «No está aquí para hacerme daño, Thomas. Me ha traído a su osesno. Confía en mí». Thomas la miró incrédulo. «Confiar, los osos no confían, Marta. Esperan, un movimiento en falso y ya estaría muerta», le interrumpió ella con voz tranquila pero firme. «Si quisiera sangre, ya la habría tomado. Sabe que salvé a su cría, por eso se queda». Thomas murmuró entre dientes, pero no siguió discutiendo. Se marchó cabalgando, sacudiendo la cabeza y murmurando algo sobre las viejas tontas y sus cuentos de hadas. Pero Marta sabía que no era así. Cada vez que miraba a los ojos de la osa, volvía a ver ese destello de desesperación, de súplica silenciosa, y ahora tal vez algo más, reconocimiento. A medida que pasaban los días, Ash se hacía más fuerte. Sus ojos, antes nublados, comenzaron a brillar con curiosidad. Golpeaba el borde de la manta, trepaba débilmente por la alfombra de la chimenea y soltaba pequeños resoplidos que hacían reír a Marta a pesar suyo. Su hogar volvía a estar vivo, lleno de la presencia de otro ser que la necesitaba. Una mañana, cuando la primera luz dorada se filtró a través del cristal esmerilado, Marta llevó a Ash a la puerta. La osa se levantó de la nieve, desplegando su enorme cuerpo como una sombra de la propia montaña. Ash se retorció en los brazos de Marta, emitiendo un pequeño gemido. Marta se arrodilló y lo dejó en el porche. El osesno se tambaleó hacia adelante, hundiendo las patas en la nieve antes de caer torpemente. La madre gruñó con voz grave, pero se mantuvo firme, esperando. Ash miró una vez a Marta y luego se tambaleó hacia su madre. La gran osa bajó la cabeza, lo empujó suavemente con el hocico y dejó escapar un sonido tan suave
que casi le rompió el corazón a Marta. Una nota de alivio, de bienvenida. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Sabía que este día llegaría, pero el dolor era profundo. Aún así esbozó una sonrisa. Adelante, pequeño. Ahora ya eres lo suficientemente fuerte. Pero cuando Ash llegó junto a su madre, ocurrió algo inesperado. En lugar de llevárselo, la osa volvió la mirada hacia Marta. Resopló una vez, un sonido que no era de amenaza, sino de reconocimiento. Luego se tumbó en la nieve, acurrucándose junto a su osesno, como si dijera, no nos vamos, todavía no. Marta se quedó paralizada en la puerta, con el chal agarrado a los hombros. Por primera vez en años, sintió que se creaba un vínculo no solo con un animal, sino con todo un mundo que creía cerrado para ella. Y, sin embargo, en el valle, los rumores habían comenzado a extenderse. Los cazadores hablaban de una osa grizzly demasiado atrevida, demasiado cerca de los hogares humanos. Algunos querían rastrearla, matarla antes de que amenazara el ganado o las vidas. Marta aún no lo sabía, pero su acto de misericordia ya se estaba sopesando contra el miedo de los hombres que no creían en la confianza entre los humanos y los animales. Esa noche, mientras Marta se mecía junto al fuego con Ash acurrucado a sus pies, oyó disparos lejanos que rompían el aire helado. Se le encogió el pecho. Los habitantes del pueblo estaban inquietos, y tarde o temprano, sus rifles llegarían a su montaña. El sonido de esos disparos permaneció en la mente de Marta mucho después de que los ecos se desvanecieran en el valle. Se mecía lentamente junto al fuego, con Ash acurrucado en su regazo, la respiración del cachorro subiendo y bajando al ritmo de la suya. Pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que, en algún lugar de la montaña, unos hombres ya estaban preparando sus balas, no para ciervos o alces, sino para la osa grizzly que yacía acurrucada fuera de su cabaña. Por la mañana, los rumores habían llegado. Thomas regresó con provisiones, harina, sal, aceite para lámparas, y el rostro marcado por la inquietud. Ni siquiera desmontó antes de soltar. Han decidido que es una amenaza. Se dice que Dalton y sus muchachos están hablando de formar un grupo de caza. Dicen que un oso que merodea cerca de una casa está prácticamente muerto. Marta sintió que Ash se retorcía contra su pecho ante la dureza del tono de Thomas. Lo abrazó con más fuerza y le acarició el pelaje pálido. No ha hecho daño a nadie. Está aquí porque confía en mí. Thomas se bajó del caballo y habló en voz baja, pero con urgencia. Ya sabes cómo piensan los hombres cuando les invade el miedo. La confianza no es una palabra que utilicen para referirse a los osos. Ven peligro, Marta, y si ella se queda, vendrán a por ella y a por ti. Marta apretó la mandíbula. Había vivido lo suficiente como para saber lo rápido que el miedo podía convertirse en violencia, lo rápido que una turba podía justificar la crueldad en nombre de la seguridad. Sin embargo, no podía imaginar obligar a la osa y a su osesno a volver a la naturaleza azotada por la tormenta, cuando habían elegido su porche como refugio. Primero tendrán que pasar por encima de mí, dijo en voz baja. Thomas suspiró, con una profunda frustración. Eso es precisamente lo que me da miedo. Durante la semana siguiente, Marta vivió entre dos mundos. En el interior, su cabaña se llenó de la frágil vida de Ash, que cada día se hacía más fuerte. Sus patas se afianzaban con más firmeza en el suelo y recuperaba su alegría. Tiraba de la esquina de su chal, golpeaba su escoba y, a veces, se lanzaba de cabeza a la alfombra de la chimenea, sacudiéndose indignado, mientras Marta reía por primera vez en años. Afuera, la madre osa mantenía su vigilia. A veces Marta se despertaba por la noche y veía su silueta recortada contra la nieve, enorme y solemne, con su aliento elevándose como humo a la luz de la luna. Otras veces desaparecía entre los árboles durante horas y regresaba con restos de presas frescas pegados a su hocico, prueba de que seguía cazando, pero se negaba a dejar a su cachorro completamente en manos humanas. Juntos, los tres existían en un delicado equilibrio. Una anciana, un cachorro moribundo convertido en próspero y una madre salvaje que había decidido esperar.
Pero más allá de la cresta, las voces de los cazadores se hacían más fuertes. Marta se enteró de que habían visto a Dalton afilando trampas y puliendo su rifle. En el puesto comercial, susurros seguían su nombre: bruja, tonta, peligro para el valle. Algunos decían que estaba alimentando al oso, engordándolo para el desastre. Otros afirmaban que pretendía domesticarlo para soltarlo en la ciudad en venganza por antiguos desaires. Thomas hizo lo que pudo para defenderla, pero una noche, mientras compartían un guiso junto al fuego, admitió la verdad. «Tienen miedo, Marta. Un solo oso, vale. Pero una madre con un osesno, creen que se volverá más audaz, desesperada por protegerlo, y cuando lo haga, atacarán primero». Marta contempló las llamas, con Ash acurrucado a su lado. Ellos no ven lo que yo veo. No oyen cómo ella lo llama por la noche, ni ven cómo espera, paciente, mientras yo lo alimento. Ella no está planeando un ataque, ella está depositando su fe en mí. Thomas negó lentamente con la cabeza. La fe no detendrá las balas. 2 noches más tarde, Marta se despertó porque Ash se movía inquieto y sus pequeños gemidos la sacaron del sueño. El fuego se había apagado y las sombras se alargaban por las paredes de la cabaña. Entonces lo oyó. Voces lejanas, llevadas por el viento. Se levantó rápidamente, envolvió a Ash en su chal y se acercó a la ventana. La luz de las linternas parpadeaba entre los árboles, bailando como luciérnagas en la oscuridad. Contó al menos 4, quizá 5 hombres, que se movían lenta pero deliberadamente. Se le hizo un nudo en el estómago. Han venido. Afuera, la osa parda se había levantado, con la cabeza alta y el cuerpo tenso por la tensión. Emitió un gruñido grave que hizo vibrar las paredes de la cabaña. Ash gimió contra el pecho de Marta. Los cazadores aún no habían llegado al claro, pero su camino estaba despejado. Venían a por la osa. La mente de Marta se aceleró. Podía esconder a Ash y esperar que los hombres no vieran al osezno dentro. Podía suplicar, rogar, lanzarse a su paso. O podía hacer algo que nunca se había atrevido a hacer antes: plantarse abiertamente, no solo por su propia vida, sino por la vida del animal salvaje que había confiado en ella. Dejó a Ash en el suelo con suavidad, le acarició la cabeza y le susurró: «Quédate quieto, pequeño». Luego se calzó las botas, encendió la linterna y salió a la gélida noche. Las linternas de los hombres se acercaron con los rifles brillando a la luz de la luna. Marta se mantuvo erguida en la nieve, con la osa madre a su lado. Y por primera vez en su larga y tranquila vida, supo que estaba a punto de enfrentarse a los de su propia especie. La nieve crujía bajo las botas de los cazadores al entrar en el claro, con las linternas balanceándose como espíritus inquietos. El resplandor reveló rostros duros bajo sombreros forrados de piel, con los rifles brillando a la luz de la luna. A la cabeza iba Dalton, con la mandíbula apretada y los ojos agudos, con la misma determinación despiadada que Marta había visto antes. Se detuvo en seco cuando la vio. La frágil y anciana Marta Callahan, erguida en la puerta de su cabaña, con una linterna en la mano. A su lado, la enorme madre grizzly se erguía en toda su altura, con la nieve cayendo en cascada de su pelaje y su aliento formando grandes nubes de vapor. Durante un momento, ninguna de las dos partes se movió. El bosque mismo parecía contener la respiración. «Marta», gruñó Dalton, con una voz que rompió el silencio. «Apártate. Esa osa está demasiado cerca de las casas. Es demasiado audaz para dejarla vivir. Acabaremos con esto esta noche». Marta levantó la linterna más alto y la luz se reflejó en sus ojos. «No es una amenaza. Me trajo a su osesno y me lo dejó a mi cuidado. Si hubiera querido matarme, encontrarías mis huesos esparcidos por la nieve». Uno de los cazadores más jóvenes se movió inquieto y susurró: «¿Tiene un osesno? Entonces es el doble de peligrosa». La osa soltó un gruñido, grave y constante, con los ojos fijos en los hombres. Ash gimió desde el interior de la cabaña y el sonido se propagó débilmente en la noche. Dalton miró hacia la puerta y una sonrisa fría se dibujó en sus labios.
Ahí lo tienes, dijo con desdén. Has acogido a la cría de la bestia en tu casa. Estás criando a un depredador bajo tu techo. ¿Has perdido el juicio, mujer? La voz de Marta temblaba, pero no por miedo. He salvado una vida, algo que tú hace tiempo que has olvidado cómo hacer. Los cazadores murmuraron, vacilantes en su determinación. Algunos miraron las huellas del osesno en la nieve cerca del porche y luego volvieron a mirar a la osa, que permanecía completamente inmóvil, salvo por el movimiento de su pecho. Dalton levantó su rifle. «Basta de charla, apártate o la mataré donde está». El mundo pareció reducirse a ese único momento. La linterna de Marta temblaba en su mano, pero su voz sonó clara. «Si disparas ese arma, Dalton, primero tendrás que dispararme a mí». Los hombres soltaron un grito ahogado. Thomas, que había seguido a distancia, salió de las sombras. «Dalton, no seas tonto. Ella no miente. Esa osa ha mostrado una moderación que nunca había visto antes. Si la matas ahora, atraerás a toda la manada sobre nosotros». El rostro de Dalton se retorció de ira. «Y si la dejamos vivir, traerá a su manada de todos modos. ¿Crees que la bondad domesticará a lo salvaje? Solo conseguirá que te maten, ¿no?» Pero incluso mientras hablaba, la osa no avanzó. Se mantuvo firme, con sus ojos dorados fijos en él, mientras los débiles llantos de su osesno llegaban desde la cabaña. No estaba cazando, estaba esperando. Uno de los cazadores más viejos bajó su rifle. «Dalton, quizá Thomas tenga razón. Si hubiera querido atacar, ya lo habría hecho. Mírala. Está protegiendo, no acechando». Dalton se volvió hacia él. «¿Arriesgarías la vida de tus hijos a merced de una bestia?» El hombre apretó la mandíbula, pero no volvió a levantar el rifle. Otro le siguió y luego otro, hasta que Dalton se quedó casi solo, con el arma aún apuntando, pero con su autoridad desmoronándose. Marta dio un paso adelante, con su linterna proyectando un amplio arco de luz. «El miedo te ha cegado, Dalton, pero mira más de cerca. Verás lo que yo veo, una madre luchando por sus crías. No es diferente a cualquiera de nosotros». Las manos de Dalton temblaban sobre el rifle. Por un instante, Marta pensó que tal vez lo bajaría, pero entonces su orgullo se encendió y con una maldición apuntó el cañón hacia ella. «Si te pones del lado de la bestia, compartirás su destino». Los cazadores gritaron sorprendidos, pero antes de que Dalton pudiera apretar el gatillo, un sonido rasgó el claro, un rugido primitivo y ensordecedor. La osa se abalanzó hacia adelante, no para atacar, sino para interponerse entre Marta y el rifle, con su enorme cuerpo ocultando la luz de la luna. La nieve explotó bajo sus patas mientras su gruñido sacudía los árboles. Dalton retrocedió tambaleando y el rifle se le resbaló de las manos. Los hombres lo agarraron y lo arrastraron mientras el rugido del oso resonaba en el valle. Marta vio en sus ojos no solo miedo, sino también asombro. Los cazadores huyeron hacia los árboles con sus linternas balanceándose violentamente hasta que la noche los engulló. Marta se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, mientras la gran osa se ponía de nuevo a cuatro patas. Lentamente, volvió la cabeza hacia Marta, con la mirada fija y deliberada. No era la mirada de un animal que acababa de defenderla. Era algo más profundo, un reconocimiento, casi un vínculo. Ash salió entonces tambaleándose por la puerta, chillando, y la osa resopló suavemente, empujándolo hacia adentro con una delicadeza sorprendente. Marta exhaló, con el cuerpo temblando de alivio. El peligro había pasado, por ahora. Sin embargo, al cerrar la puerta de la cabaña tras de sí, Marta supo que Dalton no había terminado. Había sido humillado, y los hombres como él nunca perdonaban. La próxima vez que viniera, no sería con cazadores inseguros a sus espaldas, sino con fuego y furia, y los lobos del miedo que había desatado en el valle serían más difíciles de silenciar que cualquier rifle. Los días posteriores al enfrentamiento transcurrieron en un silencio incómodo. La nieve aún cubría la cresta y la cabaña olía a pino y humo, pero Marta sentía una pesadez que le oprimía el pecho. La retirada de Dalton
No había sido una rendición, sino un aplazamiento. Lo vio en sus ojos cuando huyó, la humillación, la rabia. Los hombres como él no lamían sus heridas en silencio, volvían más agudos, más crueles, más peligrosos. Ash se hacía más fuerte cada día. Ahora gateaba por la cabaña, golpeando las patas de la mesa, subiéndose torpemente al regazo de Marta y mordisqueando la esquina deshilachada de su chal. El pequeño osesno llenaba el silencio con su torpe alegría, e incluso en medio de su preocupación, Marta se sorprendía riéndose de sus travesuras. La madre osa parda merodeaba cerca, nunca lejos del porche. A veces, Marta salía a buscar agua y se encontraba con la gran osa sentada allí, con la nieve acumulada en su ancha espalda, los ojos tranquilos pero atentos. Habían establecido un ritmo. Marta cuidaba del cachorro y la madre le permitía vivir. Era un equilibrio de confianza tan delicado que podía romperse con un solo movimiento en falso. Entonces llegó el humo. Una tarde, mientras Marta apilaba leña, lo vio subir por el valle, finas cintas grises que se elevaban contra el cielo pálido. Al principio pensó que debía ser un vecino quemando maleza, pero entonces le llegó el olor acre y amargo, alquitrán y brea. No era maleza, eran antorchas. Se le hizo un nudo en el estómago. Thomas llegó poco después con el caballo cubierto de sudor. «Vienen», advirtió sin aliento. «Dalton ha alarmado a medio pueblo. Dice que has hechizado al oso, que estás poniendo en peligro el valle. Ha jurado expulsarla esta noche, quemarla en el bosque si es necesario». Las manos de Marta se aferraron a la pila de leña. ¿Quemarla? ¿Con un osesno en su guarida? Thomas tenía el rostro sombrío. No le importará. Y los demás están lo suficientemente asustados como para seguirlo. Intenté convencerlos de que no lo hicieran, pero... Sacudió la cabeza. El miedo habla más alto que la razón. En el interior, Ash gimió, sintiendo la tensión. La osa se levantó y giró la cabeza hacia el valle, donde las columnas de humo se hacían más densas. Emitió un gruñido grave, profundo y vibrante, que Marta sintió en sus huesos. «Vendrán directamente aquí», dijo Thomas. «Tienes que irte, Marta. Coge al osesno y escóndete en las colinas». Marta negó con la cabeza con vehemencia. «¿Dejarla? ¿Después de que me haya confiado su vida? No. Si quieren que se vaya, tendrán que pasar por encima de mí». Thomas maldijo entre dientes, pero no discutió más. «Entonces me quedaré contigo». La noche cayó pesada y fría. Marta encendió todas las linternas que tenía y las colocó en las ventanas. Vistió a Ash con varias capas de lana y lo acurrucó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo al oído. Afuera, la osa caminaba inquieta, su silueta oscura contra la nieve. Entonces se oyó el sonido, botas crujiendo, voces bajas, el parpadeo de las antorchas entre los árboles. La voz de Dalton se elevó por encima de las demás. «Ahí, la guarida de la bruja. Esta noche acabaremos con esto». Marta salió al porche, con una linterna en una mano y Ash en brazos. Thomas estaba a su lado, con el rifle listo pero bajado. La osa se alzaba justo detrás de los escalones, y su gruñido resonaba en la noche como un trueno. «¡Dalton!», gritó Marta, con la voz resonando en el claro. «Vete a casa. Aquí no hay ninguna amenaza, solo una madre protegiendo a su cría». Dalton sonrió con desdén, la luz de la antorcha pintando su rostro con sombras duras. «Has perdido el juicio, Marta. Esa bestia se volverá audaz, y cuando lo haga, correrá la sangre. Es mejor acabar con esto ahora». Los hombres detrás de él se movieron inquietos, sus antorchas parpadeando. Algunos miraron al oso, luego al osesno en los brazos de Marta. La duda brillaba en sus ojos. Marta levantó a Ash en alto, y el osesno se retorció y chilló. «Esto es lo que me trajo. No son los dientes ni las garras, es su hijo. Confió en mí porque no tenía otra opción. Y yo confié en ella, porque sigo creyendo que la misericordia significa más que el miedo. Si la quemáis, quemáis todas las posibilidades que tenemos de vivir en paz con la tierra».
Un murmullo recorrió a los cazadores, pero el rostro de Dalton se ensombreció. «Basta», apuntó con su antorcha hacia la cabaña. «Apartaos o haremos lo que tengamos que hacer». Entonces, el oso rugió con tanta fuerza que sacudió la nieve de las ramas. Los hombres retrocedieron tambaleando y algunos dejaron caer sus antorchas en los montones de nieve. Solo Dalton se mantuvo firme, aunque le temblaban las manos. Thomas levantó su rifle, no apuntando al oso, sino a Dalton. «Un paso más y tendrás que responder ante mí». El claro se sumió en el caos, miedo, gritos, el olor a humo flotando en el aire. Marta se aferró a Ash, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras la línea entre la supervivencia y la matanza se hacía cada vez más delgada. Y entonces, desde la oscuridad más allá del claro, otro rugido respondió a la llamada de la osa, más profundo, más lejano y acompañado de otros. A Marta se le heló la sangre. El valle no era el hogar de un solo oso pardo. Venían más. El rugido resonó entre los árboles, más profundo y pesado que el de la osa. Los cazadores se quedaron paralizados donde estaban, con las antorchas chisporroteando al viento y los ojos muy abiertos. Le siguió otro rugido, y luego otro, cada uno superponiéndose como truenos en una tormenta. El bosque, normalmente tan tranquilo en invierno, ahora parecía cobrar vida con los gigantes. La sonrisa burlona de Dalton se desvaneció. Giró su antorcha violentamente hacia la línea de árboles. «Hay más», siseó, con la voz quebrada a pesar suyo. Marta sintió que se le helaba la sangre. La osa parda no había estado sola todo este tiempo. Había pedido ayuda y la naturaleza había respondido. De entre las sombras surgieron dos formas enormes. Osos pardos, de hombros anchos y erizados, con la nieve cayendo en cascada por sus espaldas. Avanzaron pesadamente hasta que la luz de la antorcha les dio en los ojos, brillantes como carbones. Detrás de ellos, más sombras se movían, con pesadas huellas aplastando la nieve. Los cazadores retrocedieron tambaleando, murmurando oraciones. «Que Dios nos ayude», susurró uno. Dalton levantó la antorcha más alto. «Mantened la calma, son bestias, nada más». Pero su voz temblaba y los hombres no avanzaban. La osa madre dio un paso adelante, colocándose entre la cabaña de Marta y los hombres. Emitió un rugido gutural que hizo vibrar la linterna en la mano de Marta. A sus pies, Ash chilló, apretándose contra el chal de Marta. El corazón de Marta latía con fuerza. Nunca había visto tantos osos pardos reunidos en un solo lugar. No era solo una familia, era algo más grande, más antiguo, una reunión unida por la llamada de una madre que se había atrevido a buscar ayuda de un humano. Thomas le susurró con urgencia al oído: «Si Dalton insiste, esta noche habrá sangre, incluida la nuestra». Marta levantó la barbilla y bajó del porche a pesar de que le temblaban las rodillas. «Entonces les haremos ver lo que yo veo», dijo con voz baja pero firme. Levantó a Ash más alto y el cachorro se retorció, sus suaves gemidos rompiendo la tensión. «Por eso están aquí», gritó Marta a los cazadores, «no por venganza, no por la presa, por él. Una madre pidió clemencia y yo se la concedí. Por eso nos han perdonado. Por eso están aquí». Algunos de los cazadores bajaron sus rifles, divididos entre el miedo y la duda. Uno murmuró: «He cazado durante 30 inviernos y nunca los he visto contenerse así». Pero la furia de Dalton solo se intensificó. Su orgullo era una herida que no sanaba. «No escuchéis sus mentiras», espetó. «Os ha cegado. Estos animales no perdonan, esperan a que bajes la guardia y entonces atacan. Si no los matamos ahora, el valle se ahogará en sangre». Levantó su rifle, apuntando directamente al pecho de la osa. El tiempo se ralentizó. Marta sintió que se le cortaba la respiración. Su cuerpo se paralizó por el horror. Y entonces Ash soltó un pequeño grito, un sonido débil y agudo que atravesó el claro como una espada. La osa gruñó en respuesta, bajando la cabeza no con agresividad, sino con un gesto tan deliberado que no podía confundirse.
Los otros osos pardos la imitaron, inclinando sus enormes cabezas, con el aliento humeando en la noche. No era un ataque, era un reconocimiento. Los cazadores se quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto tal moderación, tal reconocimiento silencioso. Las antorchas parpadearon, las manos temblaron. Uno a uno, bajaron los rifles, pero Dalton rugió desafiante. «¡Necios! ¿No lo veis? ¡Os están engañando!». Amartilló el rifle y apretó el dedo sobre el gatillo. Antes de que pudiera disparar, Thomas se abalanzó hacia adelante y apartó el cañón de un golpe. El disparo resonó entre los árboles, haciendo que los cuervos se esparcieran por el cielo. Los osos grizzlies rugieron al unísono, con un sonido tan potente que los cazadores dejaron caer sus antorchas y retrocedieron tambaleando, aterrorizados. Marta agarró a Ash y su voz se abrió paso entre el caos. «Basta. Si derramas sangre esta noche, Dalton, no será la suya, será la nuestra. Mira a tu alrededor. Ellos han elegido la paz. No puedes hacer lo mismo». Sus palabras, llevadas por el eco de los rugidos de los osos, impactaron a los hombres más que el alarmismo de Dalton. Se oyeron murmullos. «Tiene razón. No nos han hecho nada». El rostro de Dalton se retorció, su autoridad se desmoronaba. Empujó a Thomas a un lado y escupió en la nieve. «Te arrepentirás de esto», le espetó a Marta. «Recuerda mis palabras. Algún día, esa misericordia que adoras te costará todo». Con eso, se dio la vuelta y se adentró furioso en el bosque, seguido por sus seguidores, conmocionados y divididos. Las antorchas yacían chisporroteando en la nieve, con el humo elevándose como los últimos restos de su ira. El silencio se apoderó del claro, solo roto por la respiración pesada de los osos pardos. Lentamente, se retiraron a las sombras del bosque, uno por uno, hasta que solo quedó la madre. Se acercó a Marta, bajando su enorme cabeza hasta que su hocico rozó la pequeña pata de Ash. Luego, con un suave resoplido, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Marta se quedó temblando en la nieve, con lágrimas corriendo por su rostro. Había defendido su verdad, pero sabía que las palabras de Dalton no eran en vano. Él volvería, y la próxima vez no vendría con antorchas. Esa noche, mientras Marta mecía a Ash para que se durmiera, un tenue resplandor parpadeaba en el horizonte. Llamas lejanas, demasiado constantes para ser antorchas. Dalton había encontrado otra forma de atacar, y esta vez el fuego no era para los osos, sino para ella. Marta se despertó con el olor acre del humo. No era el suave aroma del fuego de su chimenea, sino algo más fuerte, más amargo, que traía el viento. Se levantó de la mecedora con Ash todavía envuelta en su chal y se acercó a la ventana. Más allá de la cresta, un resplandor pulsaba contra el cielo nocturno, constante y antinatural. No era una linterna, no era un rayo, era fuego, grande, deliberado y extendiéndose. Se le revolvió el estómago. Dalton no había llevado su furia a su cabaña, no directamente. En cambio, había prendido fuego al bosque. Y en invierno, cuando el suelo estaba seco bajo la nieve y las agujas de pino estaban quebradizas, el fuego se propagaba rápidamente. Marta corrió al porche. La osa ya estaba allí, paseándose, con la cabeza girando hacia el resplandor lejano. Un gruñido profundo e inquietante escapó de su garganta. Ella también podía olerlo. El peligro se acercaba sigilosamente, amenazando no solo a su osesno, sino a todo el valle. Thomas llegó unos minutos más tarde, cabalgando a toda velocidad, con el caballo cubierto de sudor. Saltó al suelo, con los ojos muy abiertos por la alarma. «Se ha vuelto loco, Marta. Dalton y sus hombres han prendido fuego al sur de la cresta. Dicen que así ahuyentarán a los osos y los llevarán hacia abajo, donde podrán dispararles fácilmente. Pero el viento no sopla en la dirección adecuada. Barrerá hacia el norte, directamente hacia ti». Marta abrazó a Ash con más fuerza. ¿Y la manada? La voz de Thomas era sombría. Si se extiende, quedará atrapada en medio. Todas las madrigueras, todos los senderos. Los exterminará por accidente, o quizá ese fuera su plan desde el principio.
Esa idea heló a Marta más que el aire invernal. El odio de Dalton se había convertido en algo monstruoso, dispuesto a quemar el valle solo para destruir lo que temía. Miró a Thomas. «Tenemos que detenerlo». Él negó con la cabeza. «El fuego ya se ha propagado. No podemos combatirlo con cubos, no con esta nieve. La única posibilidad es crear una barrera, despejar un camino delante de él, dejarlo sin combustible». Los ojos de Marta se posaron en el bosque. Conocía esos senderos mejor que nadie. «Entonces cortaremos el paso junto al lecho del arroyo. Si las llamas llegan al agua, se debilitarán. La guarida de la manada también está cerca de allí. Tendrán refugio si conseguimos mantenerlo». Thomas dudó. «Es un trabajo peligroso, Marta. El humo, las ramas que caen». «He vivido con el peligro toda mi vida», dijo ella con firmeza. «Pero si no hacemos nada, lo perderemos todo». Trabajaron toda la noche, cortando y arrastrando, trazando una línea desesperada entre los árboles. Las manos de Marta se llenaron de ampollas por el mango del hacha y sus pulmones ardían con cada bocanada de humo. Thomas gritaba instrucciones, con el rostro manchado de hollín, mientras detrás de ellos el fuego rugía cada vez más cerca, con un calor que se sentía como un ser vivo. La osa no huyó. Rodeó el claro con pasos pesados, y sus rugidos resonaron en el bosque. Y entonces, sorprendentemente, la manada respondió. Del humo emergieron siluetas, osos pardos que Marta había visto antes, y otros que no, reuniéndose, paseándose, inquietos, pero manteniéndose firmes. Era una locura, pero Marta juró que lo entendían. Los osos se quedaron cerca de la línea, retrocediendo a medida que avanzaban las llamas, como si ellos también quisieran defender su hogar contra la destrucción. Ash gimió contra su pecho y Marta susurró: «Aguanta, pequeña, aguanta». Por fin, las llamas llegaron al corte. El fuego saltó a la tierra despejada, lamió las piedras húmedas del lecho del arroyo y chisporroteó. El humo se arremolinó, las chispas silbaron, pero las llamas comenzaron a debilitarse. Lentamente, dolorosamente, el infierno se ahogó en su propio hambre. Cuando amaneció, lo peor había pasado. El bosque ardía lentamente, ennegrecido pero no destruido. La guarida seguía en pie. La manada había sobrevivido. Marta se derrumbó de rodillas, tosiendo, con el rostro manchado de hollín. Thomas se dejó caer a su lado y la agarró por los hombros. «Lo hemos conseguido. Por Dios, lo hemos conseguido». La osa se acercó, y Ash se retorció para llegar hasta ella. Marta dejó al osesno en el suelo y observó cómo se tambaleaba hasta llegar al lado de su madre. La osa lo olisqueó, gruñendo en voz baja, antes de volver a levantar la mirada hacia Marta. En esos ojos, entre el humo y la ruina, Marta vio algo que le oprimía el pecho. No era solo gratitud, era reconocimiento, un vínculo sellado por el fuego. Pero justo cuando el alivio la invadió, la voz de Thomas rompió el silencio. «Mira», señaló hacia el valle, donde unas huellas recientes se alejaban de la tierra carbonizada, huellas de botas, profundas y deliberadas. Dalton había sobrevivido al incendio que él mismo había provocado. Y si el fuego no había podido destruir el vínculo entre la mujer y el oso, Marta sabía que él volvería con algo peor. El fuego había dejado cicatrices en el valle, pero no lo había destruido. Días después, el humo aún permanecía en el aire y algunos trozos del bosque ardían lentamente como viejas heridas. Marta caminaba por el suelo carbonizado con Ash en brazos, sus botas crujiendo sobre las ramas ennegrecidas. La manada había desaparecido entre las colinas, conmocionada pero viva. Solo la osa madre permanecía cerca de su claro, como atada por un hilo invisible de lealtad. Pero el alivio de Marta era escaso. Las huellas de botas que Thomas le había señalado la atormentaban en cada pensamiento. Dalton se había alejado de su propio incendio, con su odio intacto por el humo o la ruina. Si el fuego no podía acabar con el vínculo entre la mujer y el oso, ¿qué arma empuñaría a continuación? La respuesta llegó antes de lo que temía. Una mañana, mientras cortaba leña, oyó el ruido de cascos.
Se acercaban jinetes, 3 hombres del pueblo. Tenían el rostro sombrío y los abrigos manchados de hollín. No llevaban antorchas ni rifles, pero uno de ellos sostenía una hoja de papel doblada. «Martha Callahan», dijo el más alto con voz rígida. «Por orden del Consejo Municipal, debe comparecer ante ellos mañana por la tarde. Se le acusa de poner en peligro el valle al albergar bestias salvajes. Dalton afirma que ha puesto vidas en peligro y que su intromisión empeoró el incendio». Martha apretó las manos sobre el hacha. Dalton prendió ese fuego. El hombre apartó la mirada. «Puede ser, pero hay testigos que jurarán lo contrario. Tendrá que defenderse ante el consejo». Ella quería reírse ante lo absurdo de la situación. No la llamaban a rendir cuentas por salvar una vida, ni por detener un incendio, sino por negarse a ceder ante el miedo. Pero la seriedad en los ojos del hombre le indicaba que el peligro era real. Dalton ya había tergiversado la historia, sembrando mentiras como semillas en tierra lista para brotar. Cuando se marcharon, Thomas la encontró paseándose por el porche, con Ash gateando a sus pies. «Sea así que quiere juzgarte», dijo Thomas en voz baja. Martha asintió. «No solo a mí, a los osos. Si les convence de que soy culpable, cazarán a la manada hasta que no quede nada». Thomas apretó los puños. «Entonces diremos la verdad. Yo testificaré. Otros vieron lo que pasó esa noche, cómo se retiraron los osos, cómo Dalton perdió el control». Martha miró hacia los árboles, donde la sombra de la osa madre se movía en el amanecer. «La verdad no es suficiente para hombres como él. Distorsionará cada palabra hasta que suene como una maldición». Esa noche, Martha no pudo dormir. Se sentó junto al fuego y escribió en su diario, registrando cada detalle del incendio y sus consecuencias. Ash se acurrucó a sus pies, retorciéndose en sueños. Afuera, la osa madre caminaba de un lado a otro, sus pesados pasos amortiguados por la nieve. Entonces, justo antes del amanecer, un sonido rompió el silencio, el eco de un disparo. Martha se incorporó de un salto, con el corazón acelerado. Agarró su linterna y abrió la puerta de un golpe. La osa madre rugió en la distancia, un sonido de furia y dolor que heló la sangre de Martha. Thomas llegó corriendo, con el rifle en la mano. «Es él», siseó. «Dalton no va a esperar al juicio, ahora la está cazando». Las piernas de Martha se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Envolvió a Ash en su chal y lo puso en brazos de Thomas. «Manténlo a salvo», ordenó. «Pase lo que pase». «¿A dónde vas?», preguntó Thomas. «A su lado», respondió Martha, y corrió hacia el bosque. El bosque estaba lleno de caos, ramas que se rompían, nieve que se removía bajo pesadas patas. Martha siguió el sonido de los gruñidos y los gritos hasta que tropezó con un claro iluminado por la pálida luz del amanecer. Dalton estaba allí, con el rifle en alto y el rostro deformado por el triunfo. La osa se alzaba ante él, herida en el hombro, con la sangre manchando su pelaje. Mostró los dientes, pero sus pasos vacilaron. «¡Dalton!», gritó Martha, con la voz quebrada. «¡Detén esto!». Él apuntó con el rifle hacia ella, con los ojos desorbitados. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que las bestias pueden sustituir a los hombres? Esta noche acabaré con esto». Pero antes de que pudiera disparar, el bosque estalló en movimiento. La manada, los osos pardos despertados de sus guaridas, irrumpió en el claro. Sus rugidos retumbaban como truenos, y su enorme tamaño hizo que Dalton retrocediera aterrorizado. Martha dio un paso adelante, colocándose entre Dalton y los osos, con los brazos extendidos. «Si la matas, tendrás que matarme a mí también». Las manos de Dalton temblaban sobre el rifle. Por primera vez, Martha vio miedo, no por los osos, sino por perder el poder que había ejercido sobre la ciudad. La manada se acercó, haciendo temblar el suelo bajo su peso. El destino de Dalton y el de ella pendía de un hilo de humo y silencio. El dedo de Dalton apretó el gatillo, pero la osa herida se abalanzó hacia adelante con un rugido que sacudió los árboles. Martha gritó, sin saber si el siguiente latido traería la salvación o la sangre. El aire en el claro estaba tan tenso que parecía vibrar.
El rifle de Dalton temblaba en sus manos, el cañón oscilando entre el pecho de Marta y el enorme cuerpo del oso pardo. La osa rugió con sangre goteando de su hombro herido, su cuerpo enroscado en una furia protectora. Detrás de ella, la manada se desplegó, sus enormes siluetas ocultando los árboles, sus ojos dorados brillando en la penumbra. Marta se quedó en medio de todo aquello, con los brazos extendidos y la voz elevándose por encima del caos. «Dalton, baja el arma. Si disparas, nos condenarás a todos». Dalton frunció los labios. «¿Crees que estos monstruos te perdonarán, Marta? Te destrozarán en cuanto acaben conmigo. Y cuando lo hagan, el valle verá por fin lo que les he estado advirtiendo». La osa dio un paso adelante, con un gruñido tan profundo que la nieve pareció vibrar. Dalton aflojó el agarre, con la mirada saltando frenéticamente entre los dientes de la osa y la mirada firme de Marta. Desde la línea de árboles, la voz de Thomas resonó, áspera pero firme. «Dalton, baja el arma antes de que te hagan mella. Estás en inferioridad numérica y lo sabes». Pero Dalton estaba fuera de sí. «Prefiero morir demostrando que tenía razón que vivir sometido al miedo». Amartilló el rifle con un clic tan seco como un trueno. El momento se detuvo. La osa madre se abalanzó, no sobre Dalton, sino a través de su línea de visión, y su corpulencia golpeó el rifle de lado. El disparo explotó en el aire, inofensivo, resonando en el valle. Dalton cayó hacia atrás en la nieve, y el rifle salió disparado fuera de su alcance. La manada se acercó al instante, gruñendo como una tormenta. Dalton se arrastró a gatas, con los ojos muy abiertos por el terror puro, mientras las enormes siluetas lo rodeaban. El corazón de Marta latía con fuerza. Sabía lo que vendría después. Los osos acabarían con él, como era su derecho. Pero algo en lo más profundo de su ser se reveló. Si Dalton moría allí destrozado en la nieve, su historia viviría más tiempo que su cuerpo. La historia de un hombre asesinado por las bestias, cuyas advertencias se habían cumplido, y el valle cazaría a la manada hasta que el último oso desapareciera. «No», gritó Marta, interponiéndose entre Dalton y los osos. Abrió los brazos con la voz quebrada. «Basta. Mercy tiene que vivir aquí, o todos moriremos con él». La osa se cernía sobre ella, su aliento caliente bañando el rostro de Marta. La sangre goteaba de su herida, manchando la nieve. Durante un largo y terrible momento, el silencio se hizo pesado, solo roto por la respiración entrecortada de Dalton. Entonces, lentamente, la osa bajó la cabeza, resopló, de forma brusca y deliberada, antes de darse la vuelta. Uno a uno, la manada la siguió, fundiéndose entre los árboles como sombras que se disuelven en el amanecer. Dalton yacía temblando en la nieve, con el orgullo más destrozado que el cuerpo. Marta se arrodilló a su lado y le dijo en voz baja, «Ya lo has visto, podrían haberte matado, pero decidieron no hacerlo. Si sigues llamándolos monstruos, entonces el mentiroso eres tú, no yo». Los ojos de Dalton ardían de odio, pero sus manos temblaban demasiado como para responder. Se puso en pie tambaleándose y se adentró en el bosque, dejando su rifle enterrado en la nieve. Thomas se apresuró a acercarse y agarró a Marta por el brazo. «¿Estás loca? Casi te matan». La voz de Marta era firme. «No, les he mostrado quiénes somos. Si la misericordia muere, también lo hará el valle». La osa madre se quedó en el borde del claro, con Ash a su lado. Miró a Marta por última vez y luego se dio la vuelta, llevando a su osesno al bosque marcado por el humo. Marta exhaló con las rodillas temblorosas. El fuego había fallado. El rifle había fallado y Dalton seguía vivo, pero ahora el valle había visto con sus propios ojos lo que ella siempre había sabido. La confianza y la misericordia eran más fuertes que el miedo. La nieve aún se aferraba al techo de la cabaña cuando Marta se despertó con el sonido de unas voces. Esta vez no era el ruido de los cazadores, sino los tonos más agudos de los vecinos reunidos fuera. Se echó el chal sobre los hombros, salió al porche y se quedó paralizada. Se había formado una multitud al borde de su claro, hombres, mujeres e incluso niños
que se asomaban detrás de las faldas. Al frente estaba el sheriff Hale, con su placa brillando débilmente a la pálida luz. Thomas permanecía cerca del grupo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Martha Callahan, llamó el sheriff, con el aliento empañando el aire frío. Ha sido convocada al consejo esta noche. Hay preguntas que necesitan respuesta. Algunos dicen que has traído peligro a todos nosotros. A Martha se le encogió el corazón. Esperaba que Dalton tergiversara la historia, pero no tan rápido. El símbolo tallado en su puerta aún ardía en su mente, y ahora allí estaban sus vecinos, con los ojos llenos de sospecha. Levantó la barbilla. ¿Y qué dice usted, sheriff? El hombre suspiró. Digo que el valle está asustado. Fuegos, rugidos, un oso en tu porche, es más de lo que pueden soportar. Tendrás la oportunidad de hablar, pero prepárate. Dalton ya te ha pintado de negro como el carbón. Detrás de él, los vecinos murmuraban. Las palabras flotaban en el aire. Bruja, tonta, peligrosa. Pero otros hablaban más suavemente. Ella lo salvó. Ella se enfrentó a ellos. Ella no es una cobarde. La mirada de Martha recorrió la multitud. Vio miedo, sí, pero también duda. Las semillas de la verdad se habían plantado en ese claro cuando los osos mostraron moderación. Que esas semillas echaran raíces dependería de lo que sucediera esa noche. Al anochecer, la iglesia estaba abarrotada. Las linternas proyectaban largas sombras sobre los rostros que mostraban una sombría expectación. En el púlpito estaba Dalton, con el hombro vendado por donde se había tropezado en la nieve, con el orgullo más herido que el cuerpo. Sus ojos brillaron cuando Martha entró, con Thomas a su lado. «¡Ya viene!», gritó Dalton con voz atronadora. «La mujer que corteja a la muerte, que alimenta a las bestias mientras nuestros hogares arden. Pregúntense, ¿qué sacrificará después? A sus hijos, a sus rebaños. La misericordia hacia un monstruo es una traición al hombre». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros se movieron inquietos. El sheriff levantó la mano. «Martha, has oído los cargos. Di tu verdad». Martha dio un paso adelante, con el chal bien ajustado y el diario apretado contra el pecho. Respiró hondo y aun a pesar de los latidos acelerados de su corazón, su voz se mantuvo firme. «Sí, salvé a un osesno. Abrí mi puerta cuando su madre me lo trajo, moribundo. Y por eso vi algo que nadie aquí creía posible, la confianza de un oso pardo. Dejó a su cría en mis manos. Esperó en mi porche mientras yo lo cuidaba hasta que recuperó la vida. Si hubiera querido hacernos daño, yo no estaría aquí». Levantó su diario. «Cada palabra está escrita aquí. Lo que vi, lo que oí. Cómo la manada perdonó a Dalton cuando podrían haber acabado con él. Eligieron la misericordia. ¿Podemos hacer menos?». La sala estalló. Algunos se burlaban, otros susurraban. Dalton dio un puñetazo en el púlpito. «Mentiras, escribe cuentos de hadas para ocultar su brujería. Todos oísteis los rugidos, visteis las llamas. Esas bestias traerán la ruina y ella les abrirá la puerta». La voz de Martha cortó su ira. «Las llamas eran tuyas, Dalton, tus antorchas, tu fuego, y aún así la manada no atacó. Diles, ¿algún oso te hincó los dientes?». Dalton vaciló. Por primera vez, el silencio lo atrapó. Thomas aprovechó el momento. Yo también estaba allí. La vi interponerse entre él y los osos. Los vi inclinar la cabeza cuando ella levantó a ese osesno. Si eso es brujería, entonces tal vez sea el tipo de brujería que este valle necesita. Misericordia más fuerte que las balas. Suspiros, asentimientos, murmullos de acuerdo. La sala se balanceó. El equilibrio se inclinó. El rostro de Dalton se retorció. La desesperación rompió su furia. «Sois todos unos necios. Un día, esas bestias mostrarán su verdadera naturaleza, y cuando lo hagan, maldeciréis su nombre». Pero el sheriff levantó la mano. «Basta, hemos escuchado a ambas partes». Miró a los habitantes del pueblo. ¿Todos a favor de cazar a la manada? Unas pocas manos se levantaron, temblorosas, inseguras. ¿Todos a favor de dejarlas en paz?
Docenas de manos más se levantaron, firmes y seguras. La decisión estaba clara. El rugido de indignación de Dalton resonó en las vigas, pero nadie lo siguió cuando salió furioso. Por primera vez, su autoridad se resquebrajó como hielo fino bajo sus pies. Marta exhaló con las lágrimas nublándole la vista. Había dicho la verdad y el valle la había escuchado. Los osos vivirían, al menos por ahora. Pero cuando Martha regresó a casa esa noche, con Ash dormido contra su pecho, se quedó paralizada en el porche. Habían tallado otra marca en su puerta, esta vez reciente, con la madera aún astillada. Esta vez no era una cabeza de lobo, sino una llama. Dalton había perdido el consejo, pero su guerra estaba lejos de terminar. La marca quedó grabada en la mente de Marta mucho después de que encendiera la linterna y cerrara la puerta. Las rugosas hendiduras en la madera la miraban fijamente. Una llama, irregular y tosca, grabada con un cuchillo tan recientemente que aún se veían las astillas del corte. La recorrió con dedos temblorosos, con el estómago pesado por el temor. Dalton, susurró. No era una suposición. En el interior, Ash se movió al oír su voz, retorciéndose en su nido de mantas junto a la chimenea. El osesno parpadeó somnoliento y luego resopló, acurrucándose más cerca del calor. Afuera, la madre osa gris caminaba inquieta, con sus pesadas patas hundiéndose profundamente en la nieve. No se había ido desde el juicio, como si ella también supiera que la tormenta no había terminado. Cuando Thomas llegó a la mañana siguiente, tenía el rostro sombrío. «Los está enfureciendo de nuevo», dijo sin saludar. «Se rumorea que Dalton está diciendo a la gente que la votación del consejo no importa. Dice que los has hechizado igual que a los osos. Ya está reuniendo a hombres, a aquellos demasiado orgullosos para admitir que se equivocaron». Marta apretó las manos alrededor de su chal. ¿Y la marca? Thomas asintió. «Es obra suya. Una advertencia. Está dejando claro que, si no puede matar a los osos, quemará a Marta en su lugar». Las palabras se le clavaron en el pecho como plomo. Pensó en el último incendio, en cómo había arrasado el valle, ennegreciendo el bosque y casi devorando la guarida. Si Dalton prendía fuego a su cabaña, con Ash aún tan pequeño, no se atrevió a terminar la frase. Thomas se inclinó hacia ella. «No puedes quedarte aquí, Marta. Ahora no. Ven a la ciudad. Estarás más segura entre la gente». Pero Marta negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí, y el de ella también». Señaló a la osa grizzly que estaba más allá del porche, moviendo su enorme cabeza mientras olfateaba el aire. «Si Dalton viene, no lo enfrentaré acobardada, lo enfrentaré aquí, con ella». Thomas la miró durante un largo rato y luego suspiró. «Entonces yo también me quedaré. No podrá llegar a ti sin pasar primero por mí». Esa noche, Marta escribió a la luz de una linterna, con la pluma rayando furiosamente las páginas de su diario. Lo anotó todo: las mentiras de Dalton, la votación del consejo, la nueva marca en su puerta. «Si no vivo para contarlo», pensó con tristeza, «estas palabras lo harán». Ash se subió a su regazo y olisqueó la pluma hasta que ella se rió suavemente a pesar suyo. «Eres un problema», le susurró, acariciándole el pelaje, «pero quizás seas la única razón por la que he vuelto a encontrar mi voz». Afuera, la osa madre gruñó en voz baja. Marta se levantó, miró a través del cristal cubierto de escarcha y se quedó paralizada. Linternas parpadeaban entre los árboles, avanzando hacia su claro. Demasiadas para contarlas. Su corazón latía con fuerza. Dalton no había esperado a otra reunión del consejo, a otra votación. Había venido por la noche y, esta vez, no había venido solo. Cogió a Ash en brazos y lo envolvió en su chal. «Thomas», siseó. Él ya estaba en la puerta, con el rifle en la mano y la mandíbula apretada. A través de los árboles, la voz de Dalton se elevó, con veneno en cada palabra. «Marta Callahan, puede que hayamos engañado al consejo, pero no al valle. Esta noche acabaremos con esta locura. Apártate o arderás con tus bestias». La madre osa se levantó sobre sus patas traseras, rugiendo tan fuerte que las ventanas temblaban.
La manada respondió desde lo más profundo del bosque, con rugidos que resonaban en la noche como tambores de guerra. Thomas miró a Marta con ojos feroces. «Es él o nosotros, Marta. No más votos, no más discursos. Esta noche se decide todo». Marta abrazó a Ash con fuerza, con un nudo en la garganta. Salió al porche, con la linterna en alto, y el gran oso se cernía a su lado como una sombra de la propia montaña. «Dalton», gritó con la voz quebrada, pero resonando en todo el claro. «Has tergiversado todas las verdades, has prendido fuegos, has derramado sangre, y aún así te han perdonado. Yo también te he perdonado. Pero si vuelves con fuego, no solo te enfrentarás a los osos, sino a mí». Los cazadores se movieron detrás de Dalton, con sus antorchas titilando vacilantes. Algunos miraron a los osos, luego a Marta, con la duda grabada en sus ojos. Pero Dalton levantó su antorcha más alto, con los ojos ardientes. «Entonces arderás», gruñó. Lanzó la antorcha hacia la cabaña, y las llamas se elevaron en un arco en la noche. Marta gritó, Ash gimió, y la osa madre se abalanzó. Marta aún no sabía si la antorcha incendiaría su hogar o provocaría algo aún más impensable. La antorcha giró en el aire, con sus llamas escupiendo chispas como luciérnagas antes de aterrizar contra la barandilla del porche. La madera seca chisporroteó y crujió. El corazón de Marta dio un vuelco cuando la luz naranja lamió las vigas, su hogar, su santuario, amenazado en un instante. Pero la osa madre fue más rápida. Con un rugido que rasgó la noche, se abalanzó hacia adelante y golpeó la antorcha con una enorme pata, haciéndola caer en la nieve, donde el vapor silbó y las llamas se extinguieron. La multitud contuvo el aliento. Por un momento, se hizo el silencio, solo roto por la respiración pesada del oso pardo y el crepitar de las brasas moribundas. El rostro de Dalton se retorció de rabia. «¿Lo ven?», rugió. «Incluso ahora, ella los domina como demonios. Si no acabamos con esto esta noche, nos dominarán a todos». Marta dio un paso adelante, con Ash bien envuelta en su chal. Su voz resonó en el claro helado, firme y feroz. «No, Dalton, no me obedecen. Ellos eligen. Ella eligió no atacarte cuando podría haberte destrozado. Eligió salvar mi casa en lugar de verla arder. Eso no es un demonio, es misericordia. Algo que tú has olvidado». Los cazadores vacilaron. Algunos bajaron sus antorchas, moviéndose incómodos. La imagen de la osa protegiendo a Marta en lugar de atacarla carcomía su miedo. Dalton, temblando de furia, sacó su pistola. La misericordia es debilidad, y la debilidad muere. Apuntó a la cabeza de la osa. Thomas se interpuso entre ellos, con el rifle en alto. «Si disparas esa pistola, Dalton, será lo último que hagas». El enfrentamiento se tensó, el aliento se congelaba en el aire frío. Cada segundo pendía de un hilo. Entonces, desde la línea de árboles, llegó un sonido que destrozó la noche. Aullidos. Esta vez no eran de lobos, sino los profundos y retumbantes rugidos de más osos pardos. Uno a uno, enormes siluetas emergieron de la oscuridad, con los ojos brillando como brasas. La manada rodeó el claro, sin lanzarse al ataque, sin rugir, simplemente de pie, como un muro inquebrantable de músculos y voluntad. Los cazadores entraron en pánico, las antorchas cayeron a la nieve, los rifles temblaban en manos temblorosas. «Que Dios nos ayude», susurró alguien. Dalton se giró, con los ojos muy abiertos, pero aún aferrado a su furia. «Son bestias. Nos matarán a todos». «No», dijo Marta, con una voz que atravesó el caos. «Si quisieran matarte, ya lo habrían hecho. Están aquí por él». Levantó a Ash, que chillaba suavemente. «Este es el vínculo que no puedes romper, Dalton, ni con fuego ni con mentiras». La osa gruñó y se acercó a Marta, con la herida sangrando pero sin perder fuerzas. Acarició suavemente a Ash con el hocico antes de dirigir la mirada a los hombres. No era una amenaza, era una exigencia para que vieran. Uno a uno, los cazadores dejaron caer sus armas. La verdad era innegable. Los osos habían optado por la moderación una y otra vez. Solo Dalton se aferraba al odio.
Con un rugido, se abalanzó con la pistola en alto. Pero antes de que pudiera disparar, la osa madre se lanzó hacia adelante y lo derribó en la nieve. La pistola resbaló por el hielo y se perdió en la oscuridad. Dalton gritó cuando la enorme pata de la osa lo inmovilizó, con las garras rozándole el pecho sin llegar a arañarlo. Su gruñido retumbó por el valle, sacudiéndolo hasta los huesos. Marta dio un paso adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta es tu última oportunidad, Dalton. Entiéndelo como lo que es, misericordia. Ella te perdona porque yo la perdoné a ella. Si te vas esta noche, vivirás. Si no lo haces. Dejó que el silencio completara su frase. Dalton estaba pálido, con el sudor brillando a pesar del frío. Sus ojos se movían rápidamente entre los dientes del oso y la mirada fija de Marta. Por primera vez, el miedo lo dominó. Escupió en la nieve, pero su voz se quebró. Te arrepentirás de esto. La osa levantó la pata y lo soltó. Dalton se levantó a toda prisa, tropezó y huyó hacia los árboles, desapareciendo en la oscuridad. El claro quedó en silencio, salvo por la respiración pesada de los osos y el débil gemido de Ash. La manada se retiró lentamente al bosque. Las sombras se fundieron con las sombras, hasta que solo quedó la madre. Se quedó junto a Marta un momento más, inclinando la cabeza en silencio en señal de reconocimiento, antes de volverse para seguir a los suyos. Marta se desplomó agotada, abrazando a Ash con fuerza. Su cabaña seguía en pie. La manada seguía viva. Y Dalton, aunque derrotado, seguía en libertad. Cuando el amanecer se extendió sobre el valle, Marta se sentó en el porche, con Ash acurrucado contra su pecho. El humo aún se elevaba de la madera quemada y la nieve mostraba las marcas del fuego y la furia. La batalla había terminado, pero ella sabía que la sombra de Dalton aún perduraba. Él volvería, no con antorchas ni con rifles, sino con algo mucho más frío, la venganza en los corazones de los hombres que aún temían lo que no podían comprender. El valle contuvo la respiración durante los días siguientes. Los árboles marcados por el fuego se erigían como centinelas ennegrecidos, con la nieve adherida a sus ramas y el humo aún flotando débilmente en el aire. Martha se ocupaba de su cabaña, reparando el porche donde la antorcha de Dalton había quemado la madera, alimentando a Ash con cuencos de leche y bayas, y llevando consigo su diario, en el que anotaba cada detalle. Sabía que la historia no había terminado. Thomas la visitaba a diario, con su rifle siempre a mano. Se ha vuelto callado, murmuró una mañana, de pie junto a la chimenea. El orgullo de Dalton no le permitirá desaparecer. Está tramando algo. Lo presiento. Marta asintió, aunque con el corazón encogido. Ha perdido su poder a la luz del día. Pero la oscuridad es donde prosperan los hombres como él. No se equivocaba. Esa misma noche se oyeron gritos procedentes del valle. Marta salió al porche con una linterna en la mano. Abajo, en la ladera, las llamas volvían a bailar, pero no eran antorchas. Carromatos enteros ardían, empujados hacia el bosque, infiernos rodantes destinados a sacar a los osos de su escondite. La voz de Dalton se elevó por encima del caos, aguda y furiosa. ¡Quemadlos! Esta noche las bestias morirán. El resplandor del fuego se extendió rápidamente, lamiendo la maleza seca. Ash gimió en los brazos de Marta, mientras la madre osa caminaba frenéticamente por el borde del claro. Entonces, desde la cresta, la manada rugió, todas las voces al unísono, un coro atronador que sacudió el suelo. Thomas agarró a Marta por el brazo. Si no lo detenemos ahora, el bosque no sobrevivirá, y ellos tampoco. Marta tomó una decisión antes de que él terminara de hablar. Dejó a Ash en el suelo, le besó la cabecita y lo miró a los ojos. «Quédate», le susurró. Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad iluminada por el fuego. El valle era un caos. Los hombres empujaban carros en llamas por las laderas. El humo se arremolinaba y los rifles crepitaban. Los osos se movían rápidamente entre las sombras, gruñendo mientras intentaban proteger sus guaridas. Dalton estaba en medio de todo,
con una antorcha en la mano y el rostro desfigurado por la locura. Marta se dirigió directamente hacia él. Las llamas pintaban su chal de naranja, las chispas se aferraban a su cabello, pero su voz sonaba clara. «Dalton». Él se giró burlándose. «¿Has venido a ver cómo arden tus mascotas?» «No son mascotas», dijo ella con fiereza. «Son la prueba de que la misericordia es más fuerte que el miedo, y tú no has demostrado más que tu propia debilidad». Los ojos de Dalton ardían. ¿Debilidad? No, Marta. La fuerza es lo que mantiene vivos a los hombres. El miedo es lo que los mantiene a salvo. Cuando este fuego se apague, no quedará ninguna bestia que nos aceche, solo la prueba de que yo tenía razón todo este tiempo. Levantó la antorcha, dispuesto a lanzarla más adentro de la maleza. La osa madre cargó contra él, llegó como un rayo, olvidando su hombro herido, con un rugido tan poderoso que las propias llamas parecieron vacilar. Dalton trastabilló hacia atrás y la antorcha se le escapó de las manos. Buscó a tientas su pistola, pero Thomas disparó primero y se la arrebató de las manos. Dalton cayó de rodillas, rodeado. La manada emergió del humo, con los ojos ardientes como brasas y sus enormes cuerpos cerrándole el paso. La osa madre se cernía sobre él, con las fauces abiertas y un gruñido que hacía vibrar la tierra. Marta dio un paso adelante, con la linterna en alto, el rostro manchado de hollín, pero con la mirada firme. «Este es tu último momento, Dalton. Has quemado, has mentido, has intentado matar, y aún así te perdonan. Míralos, ¿ves monstruos? ¿O ves la misericordia que has negado toda tu vida?» Dalton respiraba entrecortadamente, con el cuerpo tembloroso. Por primera vez, su voz se quebró. Ellos me matarán». Marta negó lentamente con la cabeza. «No, te dejarán con la verdad que más temes, que la fuerza no es el fuego ni las armas, es la moderación, es saber cuándo no matar». La osa bajó la cabeza, tan cerca que Dalton podía sentir su aliento caliente en la cara. Luego se dio la vuelta y su enorme cuerpo pasó rozándole sin golpearle. La manada la siguió, desapareciendo entre el humo y dejando a Dalton desplomado en la nieve. La multitud de cazadores, que antes lo había seguido ciegamente, ahora observaba en silencio, atónita. Sus rifles se desplomaron, sus antorchas cayeron. Por primera vez, habían visto con sus propios ojos lo que Marta había estado diciendo todo el tiempo. Dalton les gritó, con voz ronca y quebrada: «Os arrepentiréis. Ahora vendrán a por vosotros». Pero nadie le hizo eco. Su poder había desaparecido, consumido como los incendios que había provocado. Thomas puso una mano sobre el hombro de Marta. «Se ha acabado». Marta apretó su diario contra el pecho, con el corazón agotado pero lleno de certeza. «No, Thomas. Solo acaba de empezar. Esta noche, el valle ha elegido la misericordia. Veremos si lo recuerda». El fuego se extinguió con el amanecer, dejando tras de sí tierra quemada, pero un bosque vivo. La manada sobrevivió, el cachorro prosperó, y Dalton, destrozado y exiliado, desapareció en la naturaleza. Y por primera vez, Marta sintió que el valle respiraba más tranquilo, como si la tierra hubiera aceptado el vínculo que ella había forjado con sus hijos más feroces. El valle cambió después de esa noche. Donde antes reinaban los susurros de miedo, ahora había un respeto cauteloso. Los árboles calcinados se erigían como recordatorios ennegrecidos de la furia de Dalton, pero el silencio que siguió tenía un peso diferente. Una lección grabada en la propia tierra. El fuego no había destruido el vínculo entre la mujer y la bestia. Lo había templado, como el acero forjado en las llamas. Marta reconstruyó lentamente. El porche fue reparado. Las marcas talladas en su puerta fueron lijadas. Sin embargo, decidió no borrarlas por completo. Las tenues cicatrices en la madera permanecieron, como un recordatorio de lo que había soportado y de lo que había protegido. Ash, cada día más fuerte, ya no gemía ante cada ruido. Corría por la cabaña con torpe confianza, tirando de las faldas de Marta, esparciendo su pila de leña,
llenando el espacio antes solitario con la vida que ella creía haber perdido para siempre. La osa madre venía a menudo, con el hombro herido curado y el paso firme de nuevo. Se quedaba en el borde del claro, y Ash corría a su encuentro, y su reencuentro se caracterizaba por suaves gruñidos y empujones de afecto. A veces se quedaba hasta bien entrada la noche, tumbada cerca de las paredes de la cabaña, con su presencia como una promesa silenciosa. No estás sola. Los habitantes del pueblo también comenzaron a ablandarse. En el puesto comercial, los hombres que antes murmuraban maldiciones ahora se quitaban el sombrero cortésmente cuando Marta entraba. Las mujeres que antes susurraban «bruja» en las sombras ahora preguntaban, casi con timidez, si el osesno seguía vivo. Los niños pedían historias, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. No todos estaban convencidos, el miedo nunca muere del todo, pero el control que Dalton había ejercido se había roto. Su nombre se desvaneció en rumores amargos, sus amenazas silenciadas por las mismas bestias que buscaba destruir. Algunos decían que se adentró en las montañas y nunca regresó. Otros afirmaban que vagaba por el sur, todavía predicando el odio a cualquiera que quisiera escucharle. Pero para Marta, Dalton ya no era la sombra que se cernía sobre sus días. El bosque se lo había llevado, y ella no iba a malgastar su vida persiguiendo fantasmas. En cambio, se volcó en su diario. Página tras página, anotó cada detalle. La noche en que la osa apareció por primera vez en su porche, los días de espera junto al fuego, las llamas que casi los consumieron y la misericordia que salvó a Dalton cuando las garras y los dientes podrían haber acabado con él. Se dio cuenta de que sus palabras no eran solo su defensa, sino su legado. Algún día, otros podrían leerlas y comprender que la fuerza no reside en el miedo, sino en la compasión. Thomas siguió siendo su aliado incondicional. Juntos patrullaban el borde del valle, atentos a cualquier señal de cazadores furtivos o nuevos incendios. A menudo sacudía la cabeza al ver a Ash jugando a sus pies. «Nunca pensé que vería este día», murmuraba, aunque sus ojos se suavizaban. «Has hecho lo que ninguno de nosotros se atrevió. Has tendido un puente entre lo salvaje y lo humano». Marta solo sonrió. «Yo no lo uní, Thomas. Ellos lo hicieron. Yo solo escuché». La primavera derritió los últimos restos de nieve y el valle floreció. Las flores silvestres se extendieron por el suelo ennegrecido, brillando contra las cicatrices del fuego. Los ciervos volvieron a pastar. Los pájaros cantaban en las ramas y la manada vagaba por las crestas con una fuerza renovada. Una tarde, mientras el sol se ponía en un baño de oro y violeta, la osa madre regresó con Ash a su lado. Se detuvo en el porche, con la mirada fija en Marta. Durante un largo momento, las dos madres, la mujer que había perdido a su familia hacía mucho tiempo y la bestia que casi había perdido a su cachorro, se limitaron a mirarse. Sin palabras, sin gruñidos, solo con un entendimiento más profundo que el lenguaje. Cuando la osa se volvió para llevar a Ash de vuelta al bosque, Marta no sintió dolor esta vez, solo paz. Sabía que él crecería en la naturaleza, en la vida que estaba destinado a vivir, y sabía que nunca lo perdería de verdad. Su vínculo estaba grabado en el propio valle, inquebrantable. Marta volvió al interior, con el corazón ligero, y su diario esperándola. Esa noche escribió una última línea, con mano firme guiando la pluma. La misericordia nos salvó a todos. Si la historia de Marta te ha emocionado, compártela para que otros puedan ver la fuerza que reside en la compasión. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales impactantes sobre supervivencia, valentía y los vínculos inesperados entre humanos y animales.